bastante antes de lo que se acostumbra aquí en la Argentina. Y si vos pensás por qué te interesa esto, te interesa y mucho. Te interesa y mucho lo que pasa en Brasil. Es la principal economía de la región, el país más habitado, el país más grande, nuestro principal socio comercial. Lo que pase de ahora en más en la economía brasileña te va a influir en tu economía. Eso lo tenés que tener en cuenta porque el resultado de esta elección va a marcar también lo que va a ocurrir en la Argentina. Se define el futuro de la región porque no solamente afecta a la economía nacional. ¿Qué va a pasar con Mercosur? ¿Qué va a pasar con los bloques regionales? ¿Qué va a pasar también con los colectivos sociales allí en Brasil? Recordemos que una de las propuestas de Jair Bolsonaro, quien está liderando los votos según todos los sondeos, hay que ver por cuánta diferencia es, por ejemplo, una de las consignas es calificar como terroristas a algunos colectivos sociales allí en el suelo nacional. Como por ejemplo el poderoso movimiento de los sin tierra. Bueno, ayer hubo una detención bastante llamativa de un dirigente nacional del MST por parte de las fuerzas policiales. Digo, llamativo porque la excusa era que estaba haciendo campaña. Sin embargo, lo que no aclaraban es que la ley electoral en Brasil permite hacer actos proselitistas hasta las 10 de la noche. Claro. Y esto fue antes de ese cierre. Un dato a tener en cuenta que se está conociendo ahora, parece que fue más alta la abstención, la gente que no fue a votar en esta segunda vuelta, que en la primera. Mirá. Llamativo por lo general es al revés, pero ahora ocurre lo siguiente, votó más gente en la primera vuelta que en la segunda. ¿Y eso qué tendrá que ver? Bueno, algunos que no quieren votar verdaderamente a ninguno de los dos, porque creen que Bolsonaro es un extremo, es la derecha extrema que no quieren tener con la xenofobia, el racismo, la militarización, pero por otro lado no quieren tener nada que ver algunos con el PT. Recuerden que Lula está detenido, Lula está preso. Está condenado. Está condenado. Lo condenaron, aunque el argumento por parte de Luis Ignacio Lula da Silva es que nunca se verificaron las pruebas, pero lo cierto es que la justicia del país lo condenó y ya está pagando esa condena. Ernesto Adida, clave en esta jornada, la economía del gigante del sur de la región también va a marcar un pulso para Argentina y se va a sentir ¿en qué momento? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo andás, Lourdes, en tu regreso a Crónica HD? Te saludo sí. Después de meses, después de haber sido mamá. Hay que decirlo, que la gente lo sepa. Bueno, muy bien. Bueno, acá y al amigo Jorge que está ahí también lo saludo. Bueno, la economía argentina va a estar impactada directamente por lo que ocurra hoy en Brasil. ¿Por qué? Porque es nuestro principal socio comercial, porque está en juego el próximo Mercosur, porque está en juego todo lo que es en la Argentina el sector automotriz y por sobre todas las cosas lo que más está en juego es la posibilidad de que Brasil haga una especie de tratado bilateral con la Argentina y que haga un acuerdo veloz con Europa y deje afuera a otros países del Mercosur. Lo veremos con el tiempo. Por el momento, si gana Bolsonaro, el Mercosur cambia. Nuevo Mercosur es lo que se viene. Bueno, Ernesto ya tiene datos, ¿eh? Sí, Esteban Trebuch, ¿qué es lo que se puede pasar en la relación con Macri, por ejemplo? Lo llamó Bolsonaro a Macri en los últimos días. Habló en la semana. ¿Qué hace, Sicu, querido? Buen domingo. Gracias por la invitación. A ver, primera experiencia en el cono sur de un hombre de derecha, Bolsonaro, indubitablemente así lo es, y un economista del Partido Liberal, un Chicago Boy que va a manejar la economía de Brasil. No hubo hasta ahora un liberal economía y un hombre de derecha manejando un país. Usted dirá, no, pero ¿y Macri? Bueno, nada que ver. Después, si querés, lo analizamos. ¿Cómo va a ser la relación? Macri se mostró bastante equidistante de Bolsonaro para no cometer el papelón que había hecho con Hillary Clinton y Donald Trump en Estados Unidos. Pero hubo una conversación en la semana, aparentemente se va a gestar una buena relación y atenti porque se comienza a armar un bloque más bien de centro-derecha en el cono sur para comenzar a aislar, ustedes hablaban del Mercosur, básicamente a la dictadura para algunos o al régimen de Venezuela. Un rato, si quieres, seguimos con eso. ¿Cómo no? Mirá los planteos, ¿no? Así están sobre la mesa y se está por definir en cualquier momento. Se van a dar los primeros resultados oficiales. Recordemos, van a ser parciales a medida que se vaya procesando la información, pero se espera que sea rápido, mucho más rápido, por supuesto, que el 7 de octubre, cuando fue la primera vuelta. No solamente se define el futuro presidente que asuma en 2019, el 1 de enero, sino también 14 estados definen segunda vuelta para gobernadores. Sí, y también los senadores. Exactamente. Los senadores que se eligen. Porque atención con esto, si la elección
supongamos que, como da todo a entender, ganaría Bolsonaro. Es lo que hasta ahora las encuestas... Si no hay sorpresas, ganaría Bolsonaro. Si gana Bolsonaro de todas maneras, la cantidad de senadores, 50 que se votaban, hay que ver cómo queda la relación dentro del Congreso. ¿Cuál va a ser la relación, si gana Bolsonaro, insisto, de un diputado, de un presidente que no cree tanto en la política? Vamos a discutir con nuestros invitados si es tan antisistema como se supone que es Bolsonaro. Si descree la política, el hijo de Bolsonaro, uno de los hijos, uno de los que manejó su campaña, dijo, si la Corte Suprema no le da la razón a mi padre, con un cabo y un soldado la tomamos. Ahora, Sicu, algo debe creer en la política Jair Bolsonaro, porque hace muchos años que es diputado, tiene un hijo senador, un hijo diputado y una hija que es concejal en el municipio de Río de Janeiro. Así que también hay que comenzar a poner en tela de juicio eso si es un outsider de la política, porque viene de la política, viene de adentro de la política, básicamente. Hace 30 años que tiene una carrera política, hace 28 que es diputado, por eso el mensaje es muy confuso. Cuando uno dice es un mensaje antipolítica. Primeros datos oficiales empiezan a procesar a esta hora en Brasil con los resultados. Jair Bolsonaro o Fernando Haddad, y ahí lo tenemos, 55.7% para Bolsonaro frente a 44.3% para Haddad. Más del 84% escrutado. Fíjate lo rápido que va avanzando el escrutinio, como te decíamos. Son los primeros datos oficiales que llegan de la autoridad electoral en ese país. De todas maneras, recordemos que hay que ver cómo es la carga, porque... ¿Qué estados están cargados? Claro, me da la impresión que eso se va a achicar. Se va a achicar porque falta el sector del país más afín a Haddad, todavía no estaría entrando, sino que es más San Pablo, Río de Janeiro, donde hay diferencia muy fuerte respecto de Bolsonaro. Perdóname, Sicu, pero digámoslo, con estos números, Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil, ¿eh? Con estos números, y esta tendencia parece irreversible, si son el 80% de las mesas. Recuerden que esto es voto electrónico. Estamos hablando de que Brasil tiene un nuevo presidente, de acuerdo a lo que se preveía y lo que indicaban todas las encuestas, hasta hace un mes, porque si hace 2 meses alguien decía que Bolsonaro era presidente, lo mandaban a cualquier lado, ¿sí? Menos un lugar munido de raciocinio, ¿no? Ahí tenemos el porcentaje en pantalla de los primeros datos, insistimos, oficiales, más de 84% escrutado a nivel nacional. Todavía no tenemos el detalle de cuáles son los estados que ya procesaron y cuáles faltan. Claro, recordemos, 11 puntos estaría dando la diferencia. Se supone que la diferencia va a bajar, pero de todas maneras, recordemos, en un momento... 15 días atrás tenía un 18 puntos, 17, 18 puntos. Luego bajó a 10. Y después, en los últimos días, estaba viendo si se reducía aún más. Lo cierto es que hasta ahora estaría manteniendo unos 11 puntos de diferencia Bolsonaro sobre Haddad, lo cual, como todo hacía suponer, lo convierte a Jair Bolsonaro, Jair Mesías Bolsonaro, en el nuevo presidente de Brasil que va a asumir en enero. Vamos a ver qué ocurre con Temer, ¿no? La gran pregunta para los argentinos en realidad es qué va a pasar con el real. Esto es lo significativo para los argentinos. Todo lo demás está bien, está en el terreno de la política, nos interesa en términos geopolíticos, también en términos, si quiere, de libertad ambulatoria, porque Brasil se va a poner mucho más difícil incluso para los turistas. Pero la realidad es que lo más importante es qué va a pasar con el real. ¿Por qué? Porque si mañana los mercados festejan, el real se recompone. Si se recompone el real y hay un real más fuerte, la Argentina va a empezar a tener problemas graves con lo que tiene que ver con las exportaciones a Brasil. ¿Con qué quiero decir con esto? Quiero decir que todavía Brasil es una incógnita en términos económicos. Brasil es una incógnita en términos económicos. Todavía no sabemos qué está pasando en Brasil. Quiero decir, el candidato, ¿qué dice Bolsonaro? Que va a ser su ministro de Economía, Paulo Guedes, un hombre de BTG Pactual. Todavía no se sabe qué va a pasar con ese señor, porque a algunos le dice una cosa, la Fiespi, la poderosa Federación de Industriales Paulistas, le dice una cosa, a otra federación que se llama CNI, que son los industriales del interior de Brasil, le dice otra cosa. Ahora, ¿qué va a pasar con la economía brasilera? Brasil se va a cerrar, va a seguir un modelo a lo Trump. Algunos dicen que va a ser un modelo a lo Duterte en Filipinas, donde se va a cerrar y hacer tratados bilaterales, impidiendo que la Argentina le exporte, por ejemplo, autopartes al todo el mercado automotriz. Eso derrumbaría toda la producción argentina. Bueno, eso no se sabe. Por lo tanto, mañana va a ser un día de definiciones mucho más fuertes que el de este. Sí, y también, Ernesto, algo que lo decía también Esteban respecto de que va a ser llamativo, porque por un lado las Fuerzas Armadas van a ganar mucho poder. Hay un plan de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, vos tenés un Chicago Boys, un liberal extremo manejando la economía. Hay algo ahí que no va a funcionar. Eso? A ver, bueno, yo me remonto a la dictadura militar aquí en la Argentina.
Vos tenías las Fuerzas Armadas poderosas, un Chicago como Martínez de Oz manejando la economía, y no hubo una privatización. Hubo ahí choques entre alguien que quería ser extremadamente liberal y las Fuerzas Armadas que tienen un rol, un papel más nacionalista. Yo no sé si Bolsonaro, como dijo, voy a privatizar todo, incluso Petrobras, ¿lo va a poder hacer? Ahí va a haber algún que otro choque. ¿Los va a poder contener a los militares el propio Bolsonaro si quiere dar marcha atrás con alguna de las consignas? Bueno, vamos a ver. Desde Sao Paulo nos vamos ahora en vivo porque nuestra colega Luisa de Brasil, de Fato, está con nosotros para dar ese sentir, cómo se está viviendo a esta hora desde Brasil. Los primeros resultados ya oficiales, insistimos, 55% para Jair Bolsonaro, sería el presidente electo en caso de mantenerse la tendencia. Luisa, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires te saludamos. Lourdes Suazo, Jorge Secutín y Ernesto Adidas. Hola, les saludo desde São Paulo. Estoy acá también esperando los resultados. ¿Cómo fue la jornada el día de hoy? Bueno, creo que ahora que empiezan a salir los resultados, sabemos que los números dicen algo como fue en la primera vuelta. Cerca de 80% de los 147 millones de brasileños fueron a votar, pero hasta el momento no sabemos la cantidad de votos nulos, ni los... ahora estoy aguardando los resultados oficiales, pero como decía, Bolsonaro mantiene lo que indicaban, lo que señalaban los sondeos, ¿no? Con el 55% y Haddad con el 44%. Luisa... ayer salió un sondeo... Sí, seguí diciendo. Sí, que señalaba esa diferencia de votos. Pero en este momento creo que también la fecha de hoy señaló la polarización que ya hemos venido viendo en Brasil durante la primera vuelta. ¿Cómo se vive? Luisa, te llevo a algo que acá en la Argentina se habla mucho. Acá en la Argentina se dice la palabra grieta que hay en la sociedad. Allá en Brasil se vive también en la calle esa diferencia entre los que rechazan a Bolsonaro, entre los que rechazan al PT, esa grieta, esa división en la gente. ¿Se nota en la vida cotidiana en Brasil? Sí, claro. Una historiadora nos comentaba que es el periodo que parece que la sociedad está partida en dos, ¿no? Hay una polarización muy fuerte. Creo que los resultados señalan eso, que hay como mitad de la población brasileña votando por Bolsonaro y la otra por Haddad, que son proyectos totalmente diferentes desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista social. Eso se reflejó también en la campaña, ¿no? Bolsonaro siguió con su discurso militar, con su discurso de odio, y para la segunda vuelta el candidato del Partido de los Trabajadores intentó hacer una campaña como con un discurso de afecto, de amor, de diálogo, en defensa de la paz. Claro, pero la sociedad está partida. En esa misma grieta quedó, por lo menos en la propuesta de los candidatos, el odio por un lado y el entendimiento, si se quiere, o el afecto, como decís, Luisa, por parte de Fernando Haddad. Ahora, uno de los temas es que se vivieron episodios muy violentos en plena campaña electoral. Incluso Michelle Bachelet, que es la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hizo un llamado hace días nada más para bajar ese nivel de conflictividad y sobre todo de agresión, porque hubo detenciones, pero agresiones incluso a comunidades de lesbianas y de gays. Digamos, la intolerancia llegó a un nivel extremo en pleno periodo de la campaña también. Sí, la violencia del discurso de Bolsonaro ha producido actos violentos reales, ¿no? Como comentaba, hubo agresiones a personas transexuales, a gays, lesbianas, también una persecución a los movimientos sociales en Brasil. Ayer, durante un acto de campaña de apoyo a Haddad, se disparó, un elector de Bolsonaro disparó contra un militante del Partido de los Trabajadores, que tenía solo 23 años y fue asesinada.
Hoy también tenemos registros de que incendiaron a un campamento del Movimiento de Trabajadores Rurales. Hoy, acá en eso fue Brasil, hoy. del MST. Luisa... Hoy, sí, en Mato Grosso. Claro, sí, eso es. Respecto de la inseguridad, lo que nos llega aquí a la Argentina es que el tema de la inseguridad, el tema de los robos, los asesinatos, ha influido muchísimo en la decisión de una gran parte de población para elegir a Bolsonaro. ¿Cómo es esa situación de inseguridad que se vive en Brasil? Bueno, creo que es muy complejo porque Bolsonaro, como fue esa figura política que se construyó a lo largo de un tiempo, no es tan inmediata, pero creo que desde el golpe que retiró a Dilma del poder en 2016, hemos visto como un incremento de la violencia, un incremento de los problemas sociales y la indignación, como Bolsonaro puede captar esa insatisfacción, ¿no?, en relación a la política y a los problemas sociales en Brasil. Entonces también como tiene una parcela de sus apoyadores que se basa en un discurso de odio contra el Partido de los Trabajadores y de los cambios sociales que había en Brasil. Entonces se presenta como comentaban, esa salida antisistémica que va a resolver muy fácilmente los problemas del país, pero sabemos que no es así, no es tan inmediato, pero sí logró captar esa insatisfacción, ese clima de inseguridad, pero al mismo tiempo produce esa sensación de que la sociedad está partida, entonces el otro lado es el enemigo y hay que combatir. Qué fuerte, ¿no? Un incendio. Quemaron un campamento de los trabajadores rurales hoy mismo en plena jornada electoral. Luisa, vamos a volver con vos más adelante, ya con el escrutinio un poco más avanzado.